A ver, pensemos en la historia de la humanidad. Normalmente nos la cuentan con reyes, guerras, imperios, pero ¿y si la clave de todo fuera otra cosa? Algo mucho más básico, el control de la energía. En este análisis vamos a ver justo eso, cómo, mucho antes de la revolución industrial, fuimos subiendo escalón por escalón una escalera energética que lo cambió todo. Ok, la idea central es súper potente, aunque parezca sencilla. Nuestro desarrollo técnico no se trata solo de ir acumulando herramientas, como si fuera una colección, no. En realidad, es la historia de cómo hemos luchado constantemente por superar los límites de nuestro propio cuerpo. La fórmula es bastante directa. Mientras más energía externa logramos controlar, más compleja y sofisticada se puede volver una sociedad. Es una relación directa. Entonces, ¿cuál fue el primer gran salto en esta escalera? Uno podría pensar que fue encontrar una nueva fuente de poder externa, ¿no? Pues no. El primer paso fue hacia adentro. Fue optimizar la única máquina que teníamos en ese momento, nuestro propio cuerpo. Y aquí la cosa se pone interesantísima. Hay dos innovaciones que de verdad cambiaron las reglas del juego para siempre. Por un lado, el fuego. Pensemos en él como un multiplicador metabólico. ¿Qué significa esto? Que al cocinar la comida estábamos, en esencia, externalizando una parte de la digestión. O sea, el fuego hacía parte del trabajo por nosotros. Y esto liberó una cantidad de energía brutal para nuestro cuerpo y sobre todo para ese cerebro que no paraba de crecer. Y por otro lado tenemos el arco y la flecha, el multiplicador cinético. Una herramienta increíble que nos permitió proyectar nuestra fuerza mucho más allá de nuestros brazos, revolucionando la casa por completo. Bueno, una vez que optimizamos nuestro propio motor, ¿cuál fue el siguiente paso lógico? Pues, delegar el trabajo pesado. Y esto nos lleva a la segunda gran revolución energética de nuestra historia. Ahora, lo que es realmente fascinante aquí es cómo se ve al animal. Un caballo ya no es solo un caballo, es un conversor biológico. Es una máquina que recibe un input de biomasa, o sea, pasto, y lo transforma en un output de tracción mecánica. Con esto, externalizamos el trabajo más pesado a motores que eran mucho más potentes que nosotros. Pero ojo, este avance increíble no se repartió por igual en todo el planeta. Para nada. Fue una auténtica lotería geográfica. Como se ve en el mapa, Eurasia se sacó el premio gordo, con un montón de mamíferos grandes que se podían domesticar. Este monopolio que tuvieron al principio sobre los motores biológicos pesados no solo aceleró su desarrollo, sino que marcó una diferencia en la historia humana que se sentiría por miles de años. Ok, domesticar animales fue un paso de gigante, pero todavía dependíamos de encontrar la biomasa para alimentarlos. El siguiente salto, el que lo cambió todo, fue empezar a producirla nosotros mismos, de forma sistemática. Es clave que redefinamos lo que entendemos por agricultura. No es solo plantar comida, no, es el primer sistema de producción de energía a gran escala de la humanidad. Se trata, ni más ni menos, de capturar la energía del sol y convertirla en biomasa que podemos controlar. Ese fue el verdadero combustible de las primeras civilizaciones. Y esto desató una reacción increíble. La agricultura nos dio algo que nunca antes habíamos tenido, un excedente de energía. Podíamos producir más de lo que consumíamos en el día. Y este excedente, almacenado en forma de grano en silos, se convirtió en una especie de batería. Por primera vez, no todo el mundo tenía que dedicarse a producir comida. Esto liberó tiempo y gente para que se especializaran en otras cosas. Artesanos, soldados, sacerdotes. La concentración de todas estas nuevas profesiones fue lo que dio origen a las primeras ciudades. Muy bien, pasemos ahora al siguiente nivel. Ya dominábamos la energía biológica, tanto la nuestra como la de los animales. El ingenio humano entonces se fijó en las fuerzas elementales de la naturaleza. La vela fue absolutamente revolucionaria. Por primera vez, el transporte a gran escala se separó por completo de la necesidad de alimentar motores biológicos. Imagínense, ya no había que cargar con el combustible porque el combustible, o sea, el viento, estaba en todas partes y era gratis. Esto permitió mover cantidades de carga que eran impensables para un animal o una persona. Y con esto llegamos al precursor directo de la fábrica moderna, el molino. Hay que pensarlo como un conversor de energía en estado puro. Transforma un flujo de energía de la naturaleza, el movimiento del agua o del viento, en trabajo útil, como moler grano para hacer harina. Y todo sin una gota de sudor humano. Es básicamente la automatización en su forma más temprana y elegante. Bueno, después de ver todos estos avances, el fuego, los animales, la agricultura, los molinos, parecería que el camino hacia la industrialización ya estaba más que listo, ¿verdad? Pero no, había una barrera,
una barrera fundamental que lo impedía. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la pregunta a la que nos ha traído todo este recorrido. Con tanto ingenio, con todo este desarrollo acumulado, ¿qué pasaba? ¿Por qué no despegaban? ¿Cuál era ese freno invisible que les impedía dar el salto exponencial? La respuesta está en un concepto que es absolutamente clave para entender todo esto, el techo biológico. Piénsenlo así. A pesar de toda su brillantez, todas estas civilizaciones estaban fundamentalmente atadas a los flujos de energía del Sol, pero en tiempo real. Su única gran planta de energía era la Tierra misma, capturando la luz solar a través de la fotosíntesis. Y claro, esa fuente, por más grande que sea, tiene un límite, no es infinita. Esta cita lo resume perfectamente. Era una trampa energética sin salida. Para crecer se necesitaba más energía, lo que significaba más tierra para cultivar o para pastos. El problema es que la tierra es finita. Y peor aún, los animales que usaban para trabajar la tierra comían de esa misma producción, compitiendo directamente con los humanos por el alimento. Era imposible lograr un crecimiento exponencial cuando tu motor y su operador comían del mismo plato limitado. Así que al final, queda claro que ninguno de estos pasos fue un error o un fracaso. Todo lo contrario, cada uno fue un escalón necesario e indispensable. El fuego, los animales, la agricultura, los molinos, todo esto fue construyendo pieza por pieza la infraestructura, no solo mecánica, sino también social y mental, que se necesitaba para el siguiente gran salto. Dejaron todo listo, prepararon el escenario para que finalmente la humanidad pudiera romper ese techo biológico. ¿Cómo? Desenterrando una fuente de energía totalmente diferente. La luz del sol, sí, pero una luz solar antigua, almacenada por millones de años bajo tierra. Pero bueno, esa ya es otra historia.